Bienvenidos. Ahí vamos iniciando la Cumbre de Negocios 2023 en forma online. Mi nombre es Carlos González, un placer estar aquí acompañándolos en este evento. Bienvenidos, bienvenidas a todos. Hoy es el primer día, hoy damos inicio a esta cumbre. Ahí me cuentan desde dónde se están conectando, desde qué parte nos acompañan, desde qué país, desde qué ciudad. Gente que nos acompaña allí de Salta, desde Bahía Blanca, de Córdoba. Bueno, maravilloso, realmente gente de todos lados, de Argentina, de México, de República Dominicana. Excelente, realmente. Hay gente de Buenos Aires, gente que va compartiendo también por el chat sus redes de LinkedIn para vincularnos y justamente hacer este networking. Hoy, como saben, vamos a tener 4 speakers de primer nivel. Vamos a arrancar con el doctor Lucas Kanga, que nos va a hablar sobre neurociencias aplicadas a la organización, en especial neuroliderazgo, neuromanagement. También nos va a acompañar el día de hoy Gabriel Paradiso, experto en temas de management, de liderazgo, de gestión del cambio. Nos va a acompañar Nancy Martínez, que nos va a hablar sobre transformación cultural, y el día lo va a cerrar una experta en propósito, que nos acompaña desde Chile, Telma Otero, que nos va a hablar de cómo vincular toda esta parte de cultura organizacional alineada, centrada a un propósito. Así que realmente espectacular el día que tendremos para aprender, para vincularnos, para compartir. Primer día de la Cumbre Internacional de Negocios en forma virtual. Mi nombre es Carlos, voy a estar como moderador de este evento, acompañándolos en estos 3 días, realmente con fabulosos speakers y grandes aprendizajes que nos vamos a llevar de cada una de estas jornadas, y por supuesto también la vinculación. Realmente me alegra mucho ver allí en el chat cómo están compartiendo sus LinkedIn, cómo están empezando a conectar, a vincularse, porque justamente de esa manera también nos enriquecemos como profesionales, conectando en estos espacios con gente de toda Latinoamérica. Así que aprovechar también la red, la vinculación, el networking, para crecer como profesionales y, por supuesto, como seres humanos. Bien, a ver, cuéntenme un poquito más, desde quienes no hayan compartido todavía, desde dónde nos acompañan, desde qué parte del mundo nos acompañan, desde dónde se están conectando, y ya en unos 5 minutos vamos a iniciar con la primer disertación del día de hoy. Allí desde Chile, excelente, Daniel, bienvenido Daniel. A ver, ¿desde qué otro lugar? Por ahí vemos gente de Córdoba, de Salta, de Bahía Blanca, de República Dominicana, de Neuquén, gente de Perú, tenemos de Posadas Misiones, gente de Chile, de México, de Querétaro. Excelente, excelente gente que nos acompaña de toda Latinoamérica, desde Tierra del Fuego. Muy bien, bienvenida Rosa, excelente. Bueno, con ganas de aprender, con ganas de seguir sumando conocimientos, herramientas, experiencias de realmente extraordinarios speakers que nos van a estar acompañando durante estos 3 días, estos 3 encuentros. Desde Buenos Aires también ahí se va sumando. Bienvenido Federico, excelente. Bueno, excelente, muy bien. Vamos a agradecer también a quienes hacen posible esta cumbre de negocios internacional en forma virtual. Agradecer, por supuesto, a los speakers que nos acompañan en estos 3 días, y agradecer a los media partners, los sponsors que nos apoyan en todo lo que es convocatoria, difusión, todo el trabajo en redes, la gente de Infopymes, a la Asociación Profesional de Recursos Humanos de Córdoba, a la gente de TMP, a la comunidad de emprendedores Inicia y a la red de recursos humanos. Muchísimas gracias por ser parte de esta cumbre internacional de negocios en este primer día.
que nos va a acompañar, que vamos a abrir este encuentro con el doctor Lucas Kanga, que ya ahí está conectado. Les voy a empezar a comentar un poquito sobre Lucas Kanga, quién es, quién va a ser este primer speaker que tenemos el día de hoy. El doctor Lucas Kanga es doctor en neurociencias cognitivas, realmente un experto en neurociencias aplicadas a la organización. Tiene más de 20 años de experiencia asesorando organizaciones públicas y privadas en procesos de transformación organizacional. Además, es profesor universitario en programas de posgrado en diferentes universidades de Latinoamérica. Lo tenemos presente en Argentina, en Chile, sé que está también por Perú, por Costa Rica. Bueno, realmente un experto que lleva todo este bagaje de neurociencias aplicadas a la organización a toda Latinoamérica. Un trabajo realmente excepcional. Tengo el gusto de haber compartido y haber aprendido de Lucas en diferentes certificaciones, así que realmente les invito a que en este momento dejen lo que sea que están haciendo y a prestar mucha atención porque estoy seguro que vamos a vivir una hora de muchísimo aprendizaje de cuánto nos pueden aportar y enriquecer las neurociencias al ámbito del liderazgo, de la gestión de empresas, de las organizaciones, y nadie mejor que para hablarnos de esto que Lucas Kanga. Así que, Lucas, realmente un gusto que estés aquí. Te doy la bienvenida, te agradezco por estar en este primer día de la Cumbre de Negocios. Muchas gracias y todo tuyo este espacio. Gracias, Carlos. Bueno, nada, desafiante hacer la primera sesión, sabiendo los ponentes que vienen inmediatamente después. Y me encantaría conversar acerca de un macro de lo que es las neurociencias primero aplicadas a las organizaciones, porque tenemos que hablar de una distinta neurociencia, sabiendo que la disciplina es una sola, pero le vamos a dar diferentes nombres para poder entender cómo entran dentro de la organización, y también dejar el terreno un poco allanado para las próximas ponencias, donde ustedes van a ver que van a haber iniciativas que algunas son bastante novedosas, y hay que empezar a pensar cómo esto del cerebro y la mente aceptan lo que uno tiene que implementar o instalar, todas estas novedades, etcétera, dentro de la organización. Empecemos. Le puse gestión de la transformación con el cerebro en mente. Es un juego de palabras que tiene que ver con tener siempre en mente y el cerebro de las personas cuando hay este tipo de implementaciones. Me presentaste, yo creo, perfectamente. Simplemente entender por qué un médico está haciendo neuromanagement o neurociencias aplicadas a las organizaciones. Las neurociencias es una disciplina muy atrayente. Lo estudié en algún momento en la carrera también de medicina, pero no es algo que me apasionara la clínica. Dado eso, empecé a trabajar en diferentes instituciones que les interesaba mucho conocer qué le pasaba al cerebro dentro del ámbito organizacional. Eso fue lo que me mantuvo trabajando los últimos 15 años en esto. Y esto ya está dentro de las organizaciones y las universidades. Muchas universidades en Latinoamérica ya lo tienen instalado. Algunas en Chile, donde estoy viviendo en este momento, Adolfo Ibáñez, el ESE, los Andes, UCEMA también en Argentina, y otras universidades, UP, Universidad del Pacífico en Perú. Ya hay de estos programas funcionando, o sea que los ejecutivos pasan por esto para poder entender cómo funcionan sus mentes y sus cerebros y cómo hacer para que funcionen mejor lo de sus colaboradores. Este es un slide que le tengo mucho cariño, es un slide que no cambio, aunque tengo otros parecidos, porque fue una foto que me tomaron en una universidad hace aproximadamente 1 año y medio, un poquitito más, en Argentina. Eso es un aula de un programa de posgrado, de un MBA, donde yo estaba con ese headset. Ese headset básicamente es un electrodo que tengo pegado en mi cabeza, en mi frente, en el prefrontal. Básicamente atrás está un área de nuestro cerebro que se llama prefrontal. Y estaba haciendo una clase y normalmente lo hago. Mientras que hago clase, uso ese equipamiento para que los alumnos puedan entender, primero todo, que la gente tiene cerebro. Como yo soy gente, entonces mostrarles que la gente tiene cerebro. Quiero decir
que cualquier cosa que pase en el contexto, tanto externo e interno, y esto es importante, y voy a parar un poquitito acá, tanto externo como interno, tiene un impacto inmediato en mi procesamiento cerebral. Esto es una novedad para muchas personas, no solamente por gente que cree que no, que es una caja negra, que ahora voy a hablar un poquitito de eso, como que todo es blando, como todo lo que tiene que ver con las personas son habilidades blandas. Entonces, este es como un baño de realidad, diciendo, sí, a mí me parece que no es tan blando y me parece que no lo podés medir. Cuando vos lo medís, empezamos a ver un poquititas cosas más medibles, ¿no? En ese contexto, suelo preguntarle a mis alumnos cómo me ven, si me ven conectado, estresado y todo lo demás. Y en realidad, ahí parece ser que estoy bastante conectado y bastante tranquilo. Es algo que manejo normalmente, hago clases de esto, pero en realidad no. Y me sorprendió mucho la foto esa a mí, porque en realidad los indicadores que estoy viendo ahí no son de una persona tranquila, sino es una persona más bien estresada, más bien como que se estuviese corriendo, ¿no? Escapándose de algo. Y en realidad esto es lo que quiero dejarles. Ustedes están en el ejercicio de liderazgo en organizaciones de diferentes tipos y ustedes están viendo a sus personas en un nivel conductual. Ustedes les preguntan, hay mucha gente que viene también del ámbito del coaching, ustedes les preguntan cosas a las personas. Y esa persona tiene un ámbito conductual, un ámbito de competencias, de comportamientos, pero lo que ustedes no están accediendo y no están viendo es lo que hay debajo del iceberg, debajo de lo que no se ve. Y esto es lo que me gustaría poner como primer slide para empezar esta ponencia, es, en este momento, estos indicadores, y esto es muy evidente, que está hablando una persona estresada y una persona desconectada, y claramente me acuerdo lo que estaba pasando ahí, me faltaba muy poco tiempo para terminar la clase, y me faltaban un montón de temas y les iba a tomar un examen a mis alumnos. Si hay algún alumno mío o exalumno, sabrá la tensión a veces que hay en las últimas clases, y en realidad eso es lo que me estaba pasando. ¿Ustedes conocen lo que le pasa a su gente en las organizaciones realmente? Vamos a ver un poquitito entonces cómo incluir las neurociencias dentro de las organizaciones. Esto que estamos viendo acá es uno de los laboratorios donde trabajamos. Este es un laboratorio que está en España, en una universidad, que se llama EADA, queda en Barcelona, cerca de Barcelona, en Collbató. Este no soy yo, aunque me parezco bastante atrás. Es un compañero mío que se llama Steven Polmans, y eso que están viendo ustedes es una realidad. Luego les voy a mostrar la de los países más cercanos, Latinoamérica, también tengo fotos de ello, donde hay dos personas que están utilizando cierto tipo de tecnología, y nosotros estamos evidenciando ciertos fenómenos que no se ven a simple vista, y que ellos a veces conscientemente tampoco los tienen tan claros, pero forman parte de elementos que aumentan la performance en la organización. Esto se llama Hyperscanning Lab, hay diferentes nombres, Neurotraining Lab, etc. Y básicamente es un ejercicio donde se están dando feedback real, ahí hay un jefe y un subordinado que se dan feedback real, y nosotros lo que estamos haciendo luego es darle feedback acerca de cómo funcionó su cerebro en ese contexto. Esto que está acá es lo mismo hecho en un aula. Ahí estábamos haciendo una sesión de coaching, nada más que el coachee, que es esa persona que está ahí, es una persona que participó de un curso en Argentina, eso es un aula en Argentina, una universidad en Argentina, está evidenciando ciertos parámetros neurocognitivos, mientras que Steven, que es belga, le está haciendo coaching. Y nosotros notamos ciertos elementos acá que dan cuenta de, por ejemplo, en ese momento una alta escucha. Los coaches mucho hablan de esto, el escuchar, etcétera, y tiene que ver con poder entender si realmente lo estaba haciendo. Son parámetros electroencefalográficos, es una palabra rara esa, pero electroencefalograma significa una gráfica, grama, de la actividad eléctrica del encéfalo. El encéfalo es el cerebro. Dado eso, podemos entender que ya estas neurociencias están bastante aplicadas en el ámbito organizacional, y ahondaremos un poquitito a partir de ahora. Primero de todo, cuando alguien habla de neurociencias, hablemos de la neurociencia propia de la medicina. Son colegas míos, estamos en un hospital, y tenemos distintas tecnologías, resonancias magnéticas, tomografías computadas, electroencefalografía, lo que sea, nombres raros, y lo que estamos haciendo normalmente es buscando la explicación a las enfermedades y tener algún tipo, digamos, de plan terapéutico para poder paliarlas. Eso es lo que hace la neurociencia. En realidad, eso no es lo que vamos a utilizar ahora, no vamos a hablar de eso, estamos en una cumbre de negocios, pero sí lo que vamos a hacer es entender de que cada vez que se investigan áreas del cerebro, esas áreas del cerebro sirven también para ciertos elementos en las organizaciones. Por ejemplo,
hay una patología que se llama Alzheimer. El Alzheimer es una degeneración que empieza a pasar en determinados años de la vida, pero se pierde la toma de decisiones, o sea, hay una baja en la performance de la toma de decisiones. Y claro, nosotros no vamos a hablar del Alzheimer, pero sí nosotros hablamos de tomas de decisiones, por lo cual ese conocimiento acerca de la toma de decisiones nosotros lo traemos al ámbito de las organizaciones. El Parkinson, por ejemplo, el Parkinson se ve afectado el sistema motivacional. Hay áreas muy, muy importantes del sistema motivacional que se afectan en el Parkinson. Es una característica del paciente con Parkinson, esa pérdida de la abolición del movimiento y de la motivación. Entonces nosotros estudiamos motivación, entonces estamos estudiando exactamente lo mismo y le decimos al ámbito de las neurociencias médicas, le decimos, miren, pásenos esa información que nosotros la vamos a utilizar para poder desarrollar mejores liderazgos, etcétera, y dar explicaciones a muchos fenómenos dentro de las organizaciones que en este momento se están hablando en forma parcialmente superficial. Entonces, pasamos de las neurociencias duras a las neurociencias dentro del ámbito organizacional. Y es ahí donde le vamos a poner una S, y donde ya no se van a llamar neurociencias, sino que les vamos a poner neurociencias. Y básicamente son disciplinas, no unas, son varias, que utilizan todo el conocimiento proveniente de las neurociencias médicas para poder explicar fenómenos dentro de la organización. Y vamos a encontrar 4 o 5 principales, que están sonando mucho, de hecho: neuroliderazgo, neuromanagement, neuromarketing, por supuesto, neuroeducación, etcétera, neuroeconomía, neurofinanzas. Todo esto que estoy hablando no tiene que ver con una neuromoda, ¿no? De ponerle neuro para vender algo más caro. Simplemente son disciplinas, si ustedes buscan en este momento, seguramente tienen navegadores y podrán hacer algún tipo de multitasking, pongan neuroeconomy, neuromanagement, neuroliderazgo, neuroleadership, y se van a encontrar con cátedras dentro de universidades, laboratorios dentro de universidades. Un laboratorio, por ejemplo, en Chile, de neuroeconomía, está en la Universidad Diego Portales. En neuroliderazgo, neuromanagement, en la UCEMA, en Argentina, tenemos un laboratorio. Acá también en Chile, en el ámbito privado también hay laboratorios que estudian el cerebro de las personas y su funcionamiento dentro de la organización. ¿Qué tiene que ver? Y tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque en gestión de la transformación, el cambio, movilización organizacional, liderazgo, hay efectos positivos pero también negativos. Hay estrés, hay burnout, hay licencias. Entonces estudiamos cómo funciona el cerebro dentro del ámbito organizacional. Si nos metemos un poquitito y damos doble clic, esta unión entre el management y las neurociencias, que se llama neuromanagement, imagínense como un gran paraguas, data aproximadamente unos 30 años, pero ¿cuándo empieza a aparecer? Hace aproximadamente 30 años, de la mano de la tecnología. La tecnología antes estaba en los hospitales, los resonadores magnéticos que utilizamos, resonadores magnéticos funcionales, para estudiar esto, están en el orden de los varios millones de dólares y tenés que tener características de salud para poder instalarlos dentro de una institución, por lo cual era muy complejo. A la vez que van descendiendo los precios y haciéndose más accesible la tecnología, las universidades empiezan a adquirir estos equipamientos que eran exclusivamente el ámbito médico y le empiezan a sumar a sus proyectos de investigación, como ahora es absolutamente normal en estas organizaciones. Entonces empezamos a unir lo que es la administración con las neurociencias. En el año 2002, una noticia muy relevante, como que movilizó todas las bases del conocimiento en economía, y fue que el premio Nobel de la Economía se le ganó un neurocientífico que se llama Daniel Kahneman. Lo conocerán, es bastante conocido, sus libros, dentro de los más famosos, Pensar rápido, pensar lento. Empieza a estudiar la forma en que se toman decisiones desde el ámbito no clínico, sino qué pasaba con los sesgos, con las heurísticas, todos estos atajos que toman los cerebros para tomar decisiones. Entonces ya estábamos directamente relacionados ya con el cerebro en el ámbito organizacional. Otras personas, por ejemplo Kuhn, el año 2012, empieza a hablar y empieza a desafiar los paradigmas de la medicina en el ámbito organizacional, diciendo cualquier líder, cualquier persona que trabaja en recursos humanos, etcétera, en coaching, obviamente, debe conocer cómo funciona el desarrollo de nuestro cerebro. Entonces tenemos este gran paraguas, un montón de disciplinas, y esta ponencia de hoy está enmarcada dentro de neuroliderazgo, porque voy a hablar qué ocurre con el cerebro en las transformaciones que en este momento son tanto
reactivas como proactivas, y es súper importante entender por qué hacemos lo que hacemos, y al final vamos a encontrar la respuesta en el cerebro. Quiero pasar del paradigma de lo blando a lo duro. No es el momento que lean toda esta presentación, siempre mis alumnos me dicen, pones demasiadas letras en tu presentación, háganlo después, pero lo que sí quiero es que salgamos del paradigma de que lo relacionado con los comportamientos humanos son soft skills. Está bueno decirlo, está bueno para vender libros, pero los soft skills son comportamientos, son la punta del iceberg, son la resultante, son una consecuencia de un funcionamiento cerebral. No hay cerebro, no hay mente, no hay soft skills. Entonces, ¿qué es soft? Si nosotros empezamos a medir esto con metodologías un poco más científicas, vamos a ver que son mucho más hard o duras de lo que uno podría imaginar. Y dado eso, podemos gestionarlas, podemos medirlas, podemos traquearlas. Siempre le pregunto a los coaches en los cursos, hay muchos coaches, muchos coaches que participan en cursos de neurociencias aplicadas al liderazgo y coaching, y yo siempre les pregunto, ¿por qué 6 sesiones? ¿Por qué 8? ¿Por qué 10? ¿Por qué 20? ¿Cómo te das cuenta? Entonces, en ese contexto vamos a salir de este paradigma y metámonos en un paradigma donde uno dice, mira, hay comportamientos observables, se pueden desarrollar, y también hay formas de medirlo que son bastante accesibles en este momento. ¿Y dónde se rompió este paradigma? Cuando aparecieron las tecnologías de imágenes. Cuando ustedes ya pueden ver el cerebro funcionando, por ejemplo, existe una modalidad que se llama resonancia magnética, que utiliza ondas electromagnéticas, propiedades, ¿no?, que tiene nuestro cerebro, y le pone una característica muy importante, que es que se pueden ver funcionando las áreas. O sea, si hay actividad en ese área, podemos verla funcionando y dado eso entender si la persona se está motivando, tomando decisiones, empatizando, etcétera, etcétera. Es algo que se hace aproximadamente 30, 35 años, y no los quiero ni las quiero asustar, pero ahí estamos viendo uno de los experimentos más interesantes que existen en neurociencias aplicadas en la organización. No se preocupen que eso es simplemente en un ámbito de la organización, pero en investigación. No es que uno anda con esas cosas pegadas en la cabeza, esos son scalps de electroencefalografía. Y hay algo muy interesante en esta investigación, miren el nombre, se llama hiperscanning. Hiperscanning significa escanear algo más arriba, es un hiperscanning. ¿Saben lo que estamos escaneando? La relación. En la mayoría de los cursos o programas, etcétera, ustedes le pueden hacer un test de personalidad a una persona, un test de motivación, un test de compromiso, un test de engagement, de motivación, etcétera, un test de lo que sea. Pero lo que es más difícil es poder medir lo que pasa en un cerebro cuando el otro está presente. Un coach con su coachee, un líder con su liderando, una persona de un equipo trabajando con otra persona del equipo. Y esto ya es posible a partir de estas técnicas. Lo que se ven, por ejemplo, es, ok, estoy yo acá empatizando con una persona que qué es lo que le está pasando. Y eso es muy interesante porque ese es el paradigma que tenemos que romper, el paradigma de entrenar personas en funcionamiento real. Y les pido por favor que no tengan neurofobia, que es un término que se suele utilizar para decir que, bueno, ¿qué tiene que ver el coaching, el liderazgo, la gestión del cambio con las neurociencias? Esto es demasiado teoría, esto nos aleja, ¿no? Nosotros estamos conectados mucho más con lo emocional y esto no tiene que ver con eso, muy, muy complejo, ¿no? Que tiene que ver la medicina con el management, con el coaching, el liderazgo. La verdad es que tiene mucho que ver. Todo eso sucede en el cerebro y la mente son los órganos tanto real como funcional que producen los comportamientos, los pensamientos, los sentimientos y todo lo que ustedes estudian, y en ese contexto conocerla no va a ser sino aumentar las posibilidades y hacer que nuestra práctica sea más responsable, me gusta utilizar. Ojalá que después de esta sesión ustedes tengan neuroeuforia, y neuroeuforia básicamente es empiecen a leer un poco, busquen información. La información está disponible, la información en ciencia está disponible, así que es bien interesante y la van a poder acceder. Y me gustaría contarles un poquitito de la historia de las neurociencias en el ámbito organizacional. Empezamos a partir de la década del 50, 60, cuando en realidad
todo esto de las neurociencias era bastante esquivo. ¿Por qué? Porque no teníamos la tecnología para poder investigarlo, era bastante rudimentaria, y todo lo que se estudiaba en las organizaciones era lo que se llama comportamiento organizacional. El comportamiento organizacional es una disciplina, Organizational Behavior, acá lo pongo, es una disciplina muy conocida que en la mayoría de los programas de posgrado en las universidades se da como una asignatura y explica el funcionamiento, ¿no?, de la personalidad, los comportamientos, las competencias, las motivaciones, etc. Pero dejando un espacio bien importante dentro de su explicación, que es el funcionamiento del cerebro. Por ejemplo, un ejemplo, si nosotros hablamos de estímulos y motivación, nosotros sabemos que existen determinados estímulos que impactan en las personas y hay una salida y una respuesta conductual. Te doy un bono, aumentas la performance; no te doy el bono, bajas la performance; no te gusta algo o hay una transformación con incertidumbre, bajas la performance. Absolutamente, eso está clarísimo, no es ninguna novedad y lo podremos estudiar. El punto es que en este momento ya se sabe lo que pasa en esa caja, que ya no es negra, pero en esa época se consideraba negra. O sea, hablábamos de la escucha como que si la escucha no pasara por el cerebro y no hubiese forma, por ejemplo, de escuchar sin escuchar que sea evidenciable. Entonces, acá aparecen las neurociencias abriendo un espacio, y ustedes saben perfectamente estos conceptos que voy a pasar ahora, pero lo voy a decir simplemente, me da hasta vergüenza comentarlo por lo conocidos que son, etc., pero simplemente para tratar de explicar un poco por qué esta necesidad de la gestión de la transformación desde el cerebro en mente, ¿no? Ustedes saben que en la década del 80 hasta el año 2000 pasamos por una situación que se llama VUCA. No estamos en el VUCA ahora, el VUCA pasó aproximadamente hace 25 años, y era en la Guerra Fría, donde se hablaba mucho de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Todavía muchos hablan del VUCA, el VUCA ya pasó hace 25 años. Y en este momento estamos en un ambiente que es totalmente distinto, hay mucha literatura escrita al respecto, y lo que era volatilidad ya no es volatilidad, sino que es quebradizo, brittle en inglés, por eso empieza con B larga. Ansiedad, las cosas no son lineales. Si vos haces algo que hacías antes, no llegás a la misma, al mismo resultado, y totalmente incomprensibles. O sea, ya no hay predictibilidad, y esto hace que estemos frente a un paradigma donde realmente tengamos que entender el cerebro. Porque en el VUCA estaba desafiado nuestro cerebro, pero en el BANI realmente es un desafío directo. Están hablando de que vamos a tener ansiedad, de que todo va a cambiar, de que cuando terminás algo recién empezás, que es incomprensible, que como las monedas no son monedas, sino que son una red de blockchain que ya ni siquiera hay papel. Pero cómo puede ser que se caigan estructuras tan grandes, que países invadan a otros, que haya inflación donde nunca hubo, etcétera, etcétera, y ni hablar de los problemas políticos sociales que solemos tener en estos países tan desarrollados como somos nosotros. Entonces, en ese contexto, entender el cerebro y la mente se hacen fundamentales. Les recuerdo que no tengan neurofobia. El cerebro es el órgano, es un conjunto de tejidos diferentes. Algunos son neurales, hay otros tejidos. Es el hardware, es un órgano. Órgano significa instrumento, organón en griego. Pero este órgano tiene un funcionamiento, el funcionamiento se llama mente. La mente son todos los procesos que corren en el cerebro. Ya vamos a ver algunos. La necesidad de esta lógica recursiva es evidente. Si ustedes entrenan su mente, evidentemente van a hacer más conexiones en el cerebro. Si hay una lesión en el cerebro, evidentemente ustedes van a perder una función cognitiva de la mente. Cada vez que escuchen cognitivo, yo considero que no está correctamente utilizado. Cognitivo, hay muchas disciplinas que lo asocian a racional. No tiene que ver con racional, tiene que ver con estudio de la mente. Las emociones son cognitivas, los sentimientos son cognitivos, la memoria es cognitiva, la motivación es cognitiva. Todos los procesos de la mente se llaman cognición. Y esto que están viendo ustedes es una forma muy poco romántica de decir lo que es el pensamiento. El pensamiento, los sentimientos, las emociones son un flujo de electricidad. El cerebro se conecta entre las áreas por flujos de electricidad. Esto es una tractografía, es una gráfica de una resonancia magnética funcional reconstruida que está mostrando las áreas de conexión, que es tremendamente interesante, como por ejemplo cuando alguien habla, no, que yo soy emocional, irracional, deberíamos ver un poco más de resonancias magnéticas.
Esto que está acá son áreas subcorticales, donde se suele asociar todas las áreas más bien emocionales, y dense cuenta cómo estas conexiones tan importantes con esto que es la corteza, que da cuenta que el cerebro no es ni emocional ni racional, sino que es un solo cerebro, es una sola mente que necesita de ámbitos totalmente entrecruzados para poder tomar decisiones. Entonces esto es algo muy, muy relevante que ya podemos empezar a vertir dentro de las organizaciones para que puedan entender cómo funcionan los cerebros de los líderes. Y estos son algunos elementos de la mente, ¿no? La mente tiene que ver con las emociones, obviamente, la creatividad, la inteligencia, funciones ejecutivas, que es un elemento que no se habla mucho en las organizaciones, ni tampoco en los coaching, que tiene que ver con todas las funciones del cerebro que tienen que ver con la toma de decisiones, con la planificación, con eso que nos hace ejecutivos, ¿no? Flexibilidad cognitiva, cómo dejar algunos paradigmas que constantemente tenemos, etc. Entonces, todos estos procesos que están acá, fíjense que son procesos que se ven en la organización. Percepción, planificación, orientación a metas, toma de decisiones, motivación, etc. Ni hablar de la personalidad y todo lo demás. Entonces, estamos hablando de elementos que deberían estar manejados por los ejecutivos, ejecutivas, personas que tienen gente a cargo. Este sí soy yo, visto de atrás. Estoy en una universidad, acá en Chile, en la Universidad Adolfo Ibáñez, en un aula, y les hago una pregunta normal, preguntas que hace el 99% de los profesores en un aula, que pregunta acerca de si los desafíos o los cambios o todo un proyecto, un aprendizaje, ¿es un desafío o no es un desafío? Y en realidad el 80, 85, hasta 90% de las personas levanta la mano y dice, claro, que son desafíos, desafíos. Claro, pero eso no será que lo dicen en ese ámbito de acción. Acá estoy en el aula, estoy anotando las respuestas de mis alumnos acá. Y cuando uno lo ve después en los niveles de resistencia que tienen las organizaciones a los cambios, no coincide. ¿Cómo puede ser que un foro de unas 50, 60 personas, todos dicen, o el gran porcentaje dice que es una oportunidad, cuando en realidad nosotros utilizamos tecnologías provenientes de las neurociencias para medir eso, y no da así? Da opuesto, solamente el 20% no tiene resistencias, el otro 80% tiene algún tipo de resistencias. Es por eso que nos tenemos que meter un poquitito en este entendimiento y entender la transformación desde otro punto de vista. Podría ser que las transformaciones se vean en el cerebro humano como una amenaza y no como si fuese una oportunidad. Si esto ocurriera y lo pudiéramos probar, podríamos entender que los proyectos serían un predador y nosotros la presa. Quiere decir que si yo no lo puedo evitar, ¿qué le pasa a ese cerebro cuando tiene que transformar algo en incertidumbre o cuando recibe proyectos, procesos en incertidumbre y tiene que avanzar en ellos? Ustedes en este foro, en esta cumbre, ustedes van a recibir un montón de información acerca de elementos novedosos, implementaciones, van a terminar con una muy interesante charla de Telma, que va a hacer una ponencia acerca del propósito. Telma Otero va a hablar del propósito y las implementaciones, y la necesidad de propósito es evidente. El tema es cómo hacer para que esto se implemente una organización orientadísima al resultado, que eso cree que es lo único que importa. Entonces, vamos a hablar un poco de cómo hacer que esto que ustedes van a recibir también lo puedan implementar. Entonces, si nos metemos un poquitito en hallazgos dentro de la lógica más del management, vamos a ver que las principales consultoras o investigaciones dan cuenta de esto. Acá estoy tomando esto de ProSci del año 2020, donde dice el obstáculo número 1 para lograr el éxito en los proyectos de resistencia de los empleados y la inefectiva administración del lado humano del cambio. ¿Qué es esto? O sea, no es ninguna novedad que el obstáculo número 1 para poder implementar algún tipo de cambios es la resistencia. Eso se sabe yo creo que desde el renacentismo, un poco antes, el año 1200, 1300, cuando Nicolás Maquiavelo decía que van a encontrar en un devenir nuevo de cosas tibio apoyo de las personas que lo hacen bien o las personas que son tus aliados. Entonces ya se daba cuenta, ¿no? Nicolás Maquiavelo, por eso escribió también El Príncipe, y aparece esa lógica de maquiavelismo, ¿no? Lo vamos a hacer a como dé lugar. Pero lo que me preocupa más es la segunda parte, por eso le puse en rojo también, que dice la inefectiva administración del lado humano del cambio. Resistencia va a haber siempre. El cerebro resiste, ya vamos a ver por qué más adelante, pero la inefectiva sería insostenible. Como en las organizaciones actuales todavía tenemos una inefectiva administración del lado humano.
Y no voy a dar, digamos, ninguna explicación profunda acerca de cuáles son las lógicas o por qué necesitamos gestionar el cambio para aumentar las probabilidades de éxito, aumentar el ROI, retorno de la inversión, resistencia y manejarla, y desarrollar competencias que queden en la organización. Eso es absolutamente conocido, pero vamos a poner algunas cifras. Esto también lo estoy tomando de ProSci, de la última comunicación acerca de los resultados que fue este año, y tiene que ver con mostrar resultados de procesos de cambio. Cuando alguien ve una curva así, dice, de todas las organizaciones que participaron, que son cercanas a 3.000, 245 gestionaron bien la transformación. De ese gestionar bien la transformación, 245, solamente el 94% alcanzó o excedió los objetivos. Quiere decir que un 6% no los alcanzó habiendo sido gestionado perfectamente, pero además la caída es estrepitosa. O sea, si ustedes dan cuenta que normalmente las organizaciones de Latinoamérica estamos gestionando el cambio entre el 44 y el 15%. Tenemos, salvo algunas organizaciones que hacen gestión de la transformación y el cambio, etcétera, y utilizan otras técnicas, la mayoría está haciendo técnicas bastante triviales que claramente no son gestión de la transformación, y estarían en este orden. Quiere decir que esto impacta en los objetivos, en el presupuesto, en lo que se alcanza, etcétera. Un poquitito más de información les voy a dar. Cuando hay que iniciar las transformaciones, y generalmente se inician cuando uno empieza el proyecto, pero uno llega tarde porque ya tiene que tener este cerebro y esta mente preparada, ya lo vamos a ver, y claro, ya ahí optás solamente al 64% de la efectividad del proyecto. Quiere decir que habría que haber empezado antes, ¿no? Es como decir, no, voy a estudiar inglés cuando termine la carrera, pero no, cuando terminas la carrera lo necesitas, tenés que aprender antes. Entonces, eso pasa con la gestión de la transformación. Y para terminar, algo muy relevante es que el rol de los sponsors o los líderes de la transformación es el más complejo elemento y crítico en el éxito. Quiere decir, y como que refuerza la idea, de que tienen que ser expertos en lo que les pasa a las personas. Sí, recuerden que habíamos hablado antes que solamente el 6% queda afuera si nosotros no hacemos una correctísima gestión de la transformación y va cayendo, ¿no? Pero incluso haciendo todo lo que hay que hacer, cuando los sponsors no conocen acerca del funcionamiento de su gente en la transformación, ya el éxito alcanza solamente el 71% en el alcance de los objetivos. O sea, que estamos hablando que en el promedio estamos como por acá, solamente estaríamos alcanzando un 40 y un 45%, lo cual es muy bajo. Obviamente, después hay ajustes que se hacen, etc. La explicación a todo esto, si en un aula me dijeron que todos estaban apoyando la transformación, cuando en realidad tenemos estas cifras que se dieron cuenta que son bastante diferentes, porque las personas que trabajan son iguales a los alumnos que están en el aula, tenemos que entender que el 95% de las decisiones que nosotros tomamos son bastante inconscientes no conscientes, ¿no? Que no están aware, yo no soy consciente de lo que está ocurriendo. Y entonces me gustaría hacer una pregunta, digamos, ¿dónde miran los líderes? ¿Dónde miran los líderes? Lo sabemos, miran a los objetivos, a los KPIs, a los OKGs, o como la moda quiera llamarla, pero en realidad las causas de lo que ustedes están mirando ahí arriba están debajo. Vemos muchas veces organizaciones hablar de lo que es bueno para ellas. Las transformaciones organizacionales, vamos a aumentar el revenue, el share, vamos a hacer, no sé, nuevos clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los cerebros humanos tienen la capacidad también de velar por ellos mismos. Y en ese contexto, lo que es un cambio para la organización puede ser negativo también para el cerebro, positivo para la organización, negativo para el cerebro, o positivo para la organización y positivo para el cerebro, pero eso tenemos que chequearlo. Entonces la pregunta es, ¿qué miran los líderes? Y la última pregunta es, ¿realmente miran algo? Y si quieren mirar algo, ¿qué miran? Esa conversación típica de quiero que te motives con el proyecto, quiero que te comprometas con el proyecto, eso es la punta del iceberg. ¿Qué tengo que hacer para que se comprometen con el proyecto? En neurociencia nosotros vemos el cerebro humano como un iceberg, vemos todos los comportamientos, cuando ustedes entrenan comportamientos los vemos como una consecuencia y las causas las vemos como explicaciones que están por debajo del iceberg. Es por eso que lo que se mide normalmente como KPIs, objetivos, 360, evaluaciones de desempeño, potencial, etcétera, etcétera, dan cuenta del resultado. Pero para poder entrenar algo tenés que entrenar las causas. Y las causas
son muchos de los procesos cognitivos que nosotros estudiamos también. Funciones ejecutivas, cognición social, que tiene que ver con todo el cerebro relacional, la personalidad, etcétera, un montón de elementos que hay, estrés, etcétera, que están debajo del iceberg. Entonces, en ese contexto, entender las causas es poder entender cómo llegar a las consecuencias. Y me gustaría dar cuenta de una investigación muy interesante. Finalmente se gana el Premio Nobel de la Economía en el año 2002, pero habla exactamente del paradigma que nosotros estamos trabajando acá. Nuestro cerebro tiene diferentes sistemas, algunos para aprovechar oportunidades y otros para reaccionar a amenazas. Grandes sistemas, grandes áreas del cerebro están relacionadas en sistemas para poder tomar esas dos opciones. O me mantengo en la homeostasis, me quedo sin cambio, menor esfuerzo. Ese es un sistema más bien dorsal, no voy a hablar de las áreas porque son bastante complejas, pero son áreas muchísimo más parietales, más frontales. Pero por otro lado también tenemos lo que se llaman las áreas orientadas a la exploración, ¿no? A la exploración, a arriesgarse, a tomar decisiones, a avanzar, a tomar riesgo, etc. Y a predecir el futuro. Entonces es como que tenemos un cerebro que tiene una mente que tiene dos funciones: permanecer en el pasado y tratar de ver el futuro. Ahora, ¿están viendo ustedes una balanza? Si yo les digo ahora, bueno, salgan a la calle, pregúntenle a las personas que van caminando por la calle si consideran que la incertidumbre es positiva o negativa. Ustedes seguramente volverán, y no temo equivocarme, que van a volver con un porcentaje mayor al 80, 80 y algo % que dicen, que expresan que la incertidumbre es negativa. Pero si nosotros vamos a la palabra y a la etimología de la palabra, incertidumbre es no saber, no tener certeza. Pero no dice nada de que sea negativa. Entonces, quiere decir que si nosotros tenemos un significado de la palabra incertidumbre como negativa, significa que hay alguien que la está evaluando, y lamentablemente el cerebro evalúa normalmente la incertidumbre como negativa, y les quiero empezar a explicar por qué. Si nosotros hacemos una demostración, digamos, de preguntarle a una moneda si la incertidumbre es negativa o positiva, la vamos a tirar hacia el cielo, va a caer y va a tender a caer 50 y 50. Quiero decir que las monedas o cualquier objeto inanimado va a pensar que la incertidumbre es negativa y positiva en un 50%. Pero ¿qué pasa si le pregunta a los líderes? Los líderes van a tomar decisiones en incertidumbre pensando el 80-85% que es negativa, pero entonces contratemos monedas que cobran menos. Y esto tiene mucha explicación, y vamos a entender por qué fue tan resistida la transformación digital hasta que vino la pandemia. Pero era liderado por líderes que cobran sueldos. Estos que están acá son el Premio Nobel de la Economía Daniel Kahneman y su compañero Amos Tversky. Ambos israelíes, vivieron en Estados Unidos, brillantes investigadores, se ganan el Premio Nobel por entender dentro de un montón de variables esto que les voy a mostrar ahora. Nuestro cerebro como humanos, y esto es una demostración de lo que se explica en estos programas, en las universidades. A ver, si ustedes revisan los programas de los MBAs, de otros magísteres, de diplomaturas, etc., tienen estos contenidos porque ayuda a entender por qué estamos haciendo todo esto, y algunas técnicas para poder, y algunos atajos para poder liderar en forma más eficaz. Esto que estamos viendo acá se llama utilidad, asimetría de la función de utilidad. Es un software que tenemos en nuestra cabeza que dice lo siguiente: acá vamos a tener el valor psicológico de la incertidumbre, y acá vamos a tener si hay pérdida o ganancias. Cuando ustedes están diciéndole a un cerebro que hay incertidumbre y que va a ser positivo para ellas, el valor psicológico va a tener una connotación de 1, mientras que el valor negativo va a tener una connotación de 2 o más. ¿Qué significa esto? Que cada vez que hay incertidumbre, el cerebro va a pensar, estoy hablando muy básicamente, una vez en positivo y 2 o 3 veces en negativo. Y esta es la base de la resistencia al cambio. Es por qué tenemos que gestionar la transformación. Las personas que tienen perfiles más duros suelen ver esto como una explicación que les hace entender por qué el peso emocional del riesgo a perder es más potente que el peso de las posibilidades de ganancia. Y esto tiene que ver con lo que se llama el negative bias. Bias es prejuicio. Un prejuicio negativo frente a la incertidumbre. Se ve como aversivo.
Continuamente estamos haciendo cambios en las organizaciones. Quiere decir que la media de los cerebros dentro de las organizaciones van a estar en un modo aversivo. Y la pregunta es ¿por qué? Primero todo porque el cerebro es muy pequeño, es un cerebro, un órgano pequeñito, 1,5 kilos, y además de todo gasta muchísimo, pero muchísimo. Entonces, si el 3% de nuestro peso total, pesás 80 kilos, las chicas mucho menos, qué sé yo, pero básicamente es del 3 al 5% de tu peso es cerebro, pero gasta el 20 al 25% y a veces más. Significa que cada vez que vos querés cambiar algo, vas a tener que cambiar tu conectoma. Les pido por favor que esta palabra la anoten porque se va a escuchar muchísimo durante los próximos años. Ustedes están siendo su conectoma. Su conectoma son todas las conexiones que tienen este cerebro. Cambian las conexiones, cambian quienes están siendo. Si cambias las conexiones, si hablas otro idioma, o gestionás la motivación tuya, o tomás mejores decisiones, o aprendés cómo gestionar la incertidumbre, o aprendés, etcétera, etcétera, vas a cambiar las conexiones. Es algo visible. Esto es una resonancia magnética funcional reconstruida con un equipo de 3D que nos permite ver los tractos, y esto se llama tractografía. Esto es una tractografía cortesía de la Universidad de California, en un proyecto que está estudiando todas las conexiones que tiene nuestro cerebro. Es interesantísimo ver el paradigma de que somos nuestro conectoma, y que podemos cambiar, no siempre con el mismo gasto y con la misma dificultad. ¿Por qué? Porque esto ya lo explicó hace mucho tiempo Donald Hebb. Donald Hebb, cuando todavía no existía la resonancia magnética funcional, él ya tenía una teoría que hablaba de las redes hebbianas, las redes de las asambleas neurales, donde esta ley de asociación decía, miren, las conexiones sinápticas que más se utilizan se refuerzan y las que no disminuyen, ¿o no? Entonces, cuando uno se enfrenta a una transformación, un nuevo paradigma, algo que haya que implementar, incluso un desarrollo personal tuyo, los coaches exactamente igual, cuando ustedes están proponiendo algo a una persona, una cosa es lo que la persona puede hacer y otra cosa son las opciones que uno le da a partir del proceso de coaching, las preguntas, etc. Entonces, la diferencia es que voy a dejar de utilizar el camino que utilizaba normalmente. Esto que está acá es mi red hebbiana, ese es mi conectoma. Entonces uno dice, ay, bueno, pero tenés que ser más flexible. Sí, sí, pero la flexibilidad que ya la tengo en esta pelotita blanca, y este gasto que tengo que hacer se suma a otros gastos. Esto pasa en la gestión de la transformación. Instalás un nuevo software, una nueva modalidad, un nuevo cliente, cerrás las salas y tenés que abrir el mercado digital, etcétera, etcétera. O sea, esto cambia y tu cerebro tiene que haber cambiado, porque si no, estás gestionando una transformación con un cerebro que todavía no lo percibe. Tenemos 86 billones de neuronas, son 86.000 millones de neuronas. Es un sistema muy grande para mantener, si lo comparamos incluso con galaxias, ¿no? Que con 4 cerebros hacemos una galaxia, lo cual es una locura. Y todo esto se puede dar porque tenemos lo que se llama la neuroplasticidad, me voy a referir en forma muy básica, pero para poder hacer neuroplasticidad, que es esa capacidad que tiene nuestro cerebro y otras células de poder desarrollar, ir conectándose entre ellas para poder abordar un nuevo conectoma. Si yo en este momento tengo que hablar en otro idioma, evidentemente tengo que haber hecho un conectoma, una neuroplasticidad de los sistemas que me van a permitir determinadas áreas que tenemos en nuestro cerebro para poder comunicarme en otro idioma. ¿Es bastante sencillo realizarlo? Sí, pero no se desarrollan igual en todos los tipos de cambio, y me gustaría brevemente hacerme cargo de algunos tipos de cambio. Cuando ustedes están frente a un cambio reactivo, los cambios reactivos son los cambios urgentes, estos cambios que suceden, no sé, crisis económicas, pandemia, en este momento hay guerras en otros lados, inflación, etcétera. Las organizaciones, o por ejemplo también que una empresa de la competencia se ponga en tu mismo negocio y claramente te genere cierto tipo de amenazas. Y en ese contexto vos vas a reaccionar. Pero ¿saben por qué se reacciona tan rápido y con baja resistencia? El reactivo que estamos viendo acá tiene baja resistencia. ¿Y por qué tiene baja resistencia? Y claramente porque la amenaza es muy grande. Pero estos, cambiemos ya, ¿o no? No son los más comunes. Los más comunes en las organizaciones son los proactivos, cuando no hay por qué cambiar, porque hay una visión, una planificación. Todo lo que van a escuchar hoy tiene que ver mucho también con nuevas formas de hacer las cosas, y tenés que demostrarle a un cerebro que todavía no tiene urgencia, por lo cual todavía no tiene una amenaza. Qué raro, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo funciona acá la simetría de la función de utilidad? Qué fácil cuando el contexto es negativo. Acá negativo es todo negativo. Pero acá cuando es positivo, la gente igual lo ve lo negativo. ¿Por qué?
lo ve negativo porque estamos haciendo bien las cosas, porque, a ver, yo soy experto en esto, los expertos son los que más sufren, porque tenemos productos que todavía da un tiempo para seguir aprovechando de ellos, porque tenemos que hacer modificaciones, tenemos que aportar costos nuevos, etc. Y en ese contexto, dense cuenta cómo funciona el cerebro humano. Si el cerebro humano no formara parte de todo este sistema, no habría diferencias entre los cambios, serían todos iguales. Y este cambio institucionalizado es un cambio donde las organizaciones cambian tanto que nunca suelen recongelar, ¿no? Siempre andan continuamente cambiando, incluso destruyendo sus propios productos para avanzar más rápido y no quedarse obsoletos. Entonces el cerebro no percibe igual estos tres tipos de cambio. Y tampoco lo toma igual si es un cambio donde en realidad se va a cambiar lo técnico que lo a nivel personal. Ejemplo. Normalmente decimos que una instalación de un sistema, un software nuevo, incluye también a las personas. Separémoslos. Imagínense que esto, acá voy a poner T0, donde estoy mostrando, y aquí voy a poner T1. Esto que está acá es un proyecto técnico. ¿Qué hice yo? Tengo una carta Gantt que dura de acá a acá. Esto se llama instalar. Yo instalo en un servidor, en un proceso, en un sistema, etcétera, etcétera, algo técnico, instalo, genero una tensión en el sistema, la gente tiene que aprender a usarlo, y después se instala. Entrego el proyecto, termina la carta Gantt, me pagan, retiro la boleta de garantía por el proyecto, y la pregunta es, ¿y vos estás seguro que la gente lo va a usar? ¿Y vos estás seguro que eso se va a sostener el tiempo, que va a ser sostenible? Y las respuestas de las investigaciones son distintas a lo que pensamos. Esto que está acá, que están viendo en color naranja o un amarillo medio oscuro, da cuenta de lo que cuesta que cambien las personas. Tenés que participar, tenés que comunicar, informar, gestionar, tenés que hacer un montón de gestiones del compromiso, de la motivación. Y uno pensaría, pero ¿para qué tanto? Si tienen un contrato deberían cambiar o no, no debería ser tan complicado el hecho. Pero la verdad es que sí. ¿Por qué? Porque existe mente, existe resistencia, y lo que es buena para la instalación no siempre es bueno para las personas. Y lo que les estoy mostrando acá es por qué transformación se dice transformación, se podría llamar de otra forma. Transformar significa cambiar la forma. ¿Cambiar la forma de qué? La explicación de por qué se llama transformación es esta. Ustedes acá tienen tres neuronas y tres neuronas. Estos son cuerpos neuronales, esto que está acá, que son como estas partes mucho más densas, ¿no? Pero en realidad lo que ustedes están viendo es un proceso de entrenamiento de células, es un cultivo celular que se está entrenando, y se lo está entrenando, y acá hay un montón de conexiones, ¿bien? Muchas más que acá. Esto es transformar. Y tengo una pregunta. Ustedes en este momento tienen un proyecto, la organización tiene un proyecto. Y para el proyecto, ¿necesitan estar conectados o necesitan tener el paradigma anterior? Y cuando alguien ve esto dice, ¿te das cuenta por qué esto no es blando? Cuando yo veo que hay organizaciones que para hacer entrenamientos en transformación organizacional llevan a la gente a tirarse en bungee o a jugar o tirarse en rafting, les aseguro que no va por ahí. Tenés que entrenar, es como que si a mí, para poder entrenarme en que haga una clase en inglés, me lleves a un día de campo. Tenés que entrenar los sistemas que se conectan, porque cuando vas a la organización el día lunes no hay empanada, no hay campo, no hay rafting, no hay balsa, no hay nada, no hay caballo, no hay nada. Lo único que hay son gente que está trabajando. Es como asegurarnos de que estamos realizando una transformación cuando en realidad vemos estos sistemas funcionando. Y esto es básicamente lo que hacemos. El cerebro está cableado para evitar las amenazas y buscar recompensas. Y cuando hay incertidumbre, lo que le pasa al cerebro es que aumentan los niveles de estrés y pasa algo nada más que esto. El estrés es muy ávido de la parte anterior del cerebro. Ustedes están viendo en este momento la parte anterior del cerebro. Esta parte que está acá es la parte de adelante. El cerebro está en la parte de atrás. Este es el cerebelo, etcétera. Esto es el bulbo, etcétera, y la médula. Y esto que está acá es la parte anterior. La parte anterior es el hub, es una zona de conexiones o de asociación de los elementos más ejecutivos que tiene el cerebro. Por eso se le dice el CEO del cerebro, el CEO, el gerente general. Estaremos viendo el gerente general de frente acá. Y este gerente general es muy ávido por dos elementos. Uno, por la glucosa, y otro se afecta mucho por el estrés. Entonces, si falta glucosa o hay mucho estrés,
empieza a disminuir sus funciones ejecutivas. Y una de las primeras que perdés es la flexibilidad y la creatividad. ¿No es exactamente la que necesitas en la gestión del cambio? La gestión del cambio produce estrés. El estrés baja la flexibilidad y la creatividad. Y es exactamente lo que necesitas para poder gestionar el cambio. Entonces, entendamos un poquitito. Esto sería una matriz de estrés si no hubiese nada en el contexto externo. Nada. No está Putin, no están los políticos, no hay temas sociales, no hay económicos, no hay inflación, no hay ningún problema externo. ¿Está bien? Esto sería sin ningún problema externo. Las personas tienen un nivel de tensión, que es este nivel de estrés, y también una performance, o sea, nivel de estrés y además cuánto bien se pueden comportar o cuánto producen o cuánto pueden ser productivos. Obviamente, cuando estás desde acá, desde este nivel hasta el mínimo nivel de tensión necesario, evidentemente la productividad es muy baja, son organizaciones repetitivas, aburridas, abúlicas, que no cambian, estancadas, etcétera, etcétera, burocráticas. No hablemos de ellas. Se sabe que el estrés más productivo es en esta zona desde un mínimo nivel de tensión necesario hasta un máximo nivel de tensión soportable. A partir de este momento tenemos lo que se llama el burnout, muy alto, mucho estrés, etc. Nosotros entendemos que esto es en un contexto normal, pero el contexto nuestro no es así. Porque este punto que está acá no está acá, este punto está acá arriba. ¿Por qué? Porque también hay otros elementos que están complicando continuamente. En algunos países tenemos crisis, en Argentina hay unos temas también políticos, en Chile, en Colombia, en otros lados, tenemos a Putin que anda apretando el botón, etcétera, hay inflación, etcétera. Entonces, en ese contexto, la gente no llega con este nivel, como veíamos antes. La gente cuando llega, no se puede limpiar el cerebro en la entrada. Viene con todo esto y tenemos menos espacio. Quiere decir que cuando vos implementás un cambio, la probabilidad que haya más resistencia es mayor. Entonces tenemos que entender la diferencia entre un cerebro en tensión de cambio, que ustedes le pueden llamar desafío, cuando en realidad yo estoy desafiando a una persona y la persona entiende que lo puede hacer, está capacitada, comunicó todo lo que tenía que comunicar, se le comunica, hay certidumbre, etc. Y por otro lado, lo que es la presión, que son todas estas faltas de prácticas que se hacen sin comunicación, se les explica al final, no se los entrena bien, no hay una participación de la gente para poder también dar su opinión acerca de esto. Entonces, lo que generalmente se piensa que estos procesos de cambio son una cosa muy teórica, como que todo lo que estamos en este momento haciendo actualmente va a cambiar a una velocidad constante y el futuro vamos a recongelar y va a estar todo perfectamente instalado. En realidad, cuando conocemos nuestro cerebro no es exactamente así. Tenemos algo actual, tenemos una transición bastante más compleja porque cada uno de sus cerebros es distinto, por lo cual tenemos incertidumbres por cosas distintas, algunos porque vamos a perder el trabajo, otros porque vamos a tener que estudiar una cosa nueva, otros que me va a costar más ganar el mismo sueldo porque tengo que utilizar tecnología que no conozco, otros que me cambiaron de sede, otros que me cambiaron los procesos, la forma de evaluarme, etcétera, etcétera. Y puede ser que si nosotros no tomamos en cuenta eso, el futuro tan verdecito y tan completito puede ser más parecido a un queso gruyère verde que otra cosa, lleno de agujeros de cosas que no se pueden hacer. Entonces, fíjense qué tiene que ver con esto. ¿Cómo puede ser que yo piense que va a salir todo bien si en realidad no gestioné este cerebro y que en realidad no son cuadrados así uniformes, sino que son cada uno de estos, es una mente, una persona que está en un estado actual, que va a cambiar a un estado transicional y que va a llegar a un futuro? Y cuidado, porque lo que puede pasar es que vos pensás como líder que vas a tener 25 personas sumadas al proyecto y te vas a encontrar que tenés muchas menos. ¿Y por qué pasa eso? Porque a veces pensamos que las personas en forma blanda van a adquirir competencias y que no es necesario gestionarlas. No es gestionarlo, informar, bajar la resistencia, no es gestionable tampoco el tema de la motivación. Y la respuesta es que sí lo es. Se puede gestionar la motivación, la incertidumbre, la conciencia, se pueden gestionar las competencias, los conocimientos, se puede gestionar todo eso. Los modelos lo hacen. ¿Para qué? Para que no te enfrentes a una transformación con estas neuronas conectadas de esta forma, sin conexiones necesarias y que te ponen en un riesgo muy grande. Vos no te habías imaginado como líder que en realidad iban a pasar por todos estos puntos rojos y los puntos rojos no los tiene conectados. Requiere que los individuos, sus cerebros y sus mentes se muevan de un estado, pero cuidado con los cerebros y con las mentes. Entonces, para ir redondeando, entender que el cambio
tiene dos grandes partes. Una, que lo que tenés que gestionar son las herramientas técnicas. Procesos, planeaciones, ejecuciones, monitoreo, utilizar todas las herramientas y certificaciones que tengas de project management, de manejo de proyectos, etcétera, etcétera. Pero cuando vayas al ámbito de las organizaciones, vas a tener que también liderar el lado humano. Cuánto se van a motivar, cuánto van a desarrollar competencias, qué conocimiento necesitan, cómo tiene que ser el awareness o la conciencia que tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso, las neurociencias tienen un gran aporte, sumado al management en gestión del cambio, para poder consolidar mejores planes de capacitación, de coaching, de resistencias, etcétera, etcétera. Si nosotros vemos cómo funciona un proyecto de gestión del cambio, normalmente tenemos una parte que es de pura inversión, con mucha resistencia, muchísima resistencia e inversión también. Y en un momento determinado se rompe esa dinámica, se rompe esa inercia y empieza a subir esta curva, que es una curva con pendiente positiva, ¿o no? Y esto tiene que ver con la velocidad de adopción. La velocidad de adopción es esta curva que viene acá arriba. La utilización final y la cantidad de gente que lo acepta el proyecto y la calidad con que lo aceptan es esta variable que está acá arriba. Y en realidad, para poder ocurrir esto, tenemos que liderarlo en forma eficaz. Y eficaz no es eficiente. Eficiente es rápido y al menor costo. El cerebro va a tratar, por todas las formas posibles, de hacerlo rápido, al menor costo, gastando poco. Y eso significa hacer lo mismo de siempre. Este es el punto. El cerebro es muy eficiente, y es muy eficiente y por eso se hace experto. Pero acá no quiero que seas experto. Quiero que dejes de serlo por un tiempo. Y ahí te va a dar estrés, evidentemente, porque te van a cambiar la forma de trabajo. Y eso es ser más eficaz, hacerlo bien, incluir otros elementos nuevos, estar en un momento determinado donde te va a costar. Esta curva cuesta subir. Pero claramente es lo que se está buscando en el ámbito organizacional. Lo que ustedes están viendo acá son algunos de nuestros laboratorios. Este que estoy mostrando en el video es un laboratorio de la Universidad del SEMA en Argentina, es una universidad de estudios económicos, de economía en Argentina, Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos. Ahí tenemos una sesión de dos personas dándose feedback. Acá está Alejandra, es ingeniera naval, y del otro lado Paula es cientista política. Y se están dando feedback real, y nosotros lo que estamos haciendo del otro lado del laboratorio es captando distinto tipo de información. Ellas tienen un headset en la cabeza que está midiendo ondas electroencefalográficas, y nosotros estamos midiendo su procesamiento. ¿Para qué? Para ver si hay estrés, si tenemos compromiso, si hay desconexión, conexión, si hay escucha, algo que muchos de ustedes estudian constantemente. Esto que está acá es mi amigo Steven Polmans en Brasil, este es el mismo laboratorio en España, y este es el laboratorio que tenemos en Santiago de Chile también. Es un laboratorio donde se entrena en estas dos metodologías, Hyper Feedback Lab e Hyper Scanning Lab, donde buscamos las explicaciones desde las neurociencias de un formato muchísimo más accesible, que antes era imposible hacer esto por la tecnología, y se dan cuenta que también es un ambiente, ellos no ven para el otro lado, es una cámara Gesell, pero es un ambiente muy parecido al de las organizaciones. Y para terminar con estos slides que me quedan, recordarte que tenemos 86 billones de neuronas, 86 mil millones de neuronas en nuestro cerebro, y la pregunta es, ¿qué debe cambiar y dónde para que la carta GAN de tu proyecto se ajuste a las personas y a sus cerebros? La respuesta no es muy compleja, y tiene que ver con la utilización también de muchas técnicas, además de las neurociencias cognitivas, pero nosotros lo que hacemos normalmente es, primero de todo, describimos el proceso que queremos cambiar. Una vez que lo describimos, por ejemplo, toma de decisiones, lo que hacemos es buscamos el origen de la toma de decisiones. ¿Dónde están las áreas de la toma de decisiones? ¿Cuáles son los sistemas? ¿Cuáles son las áreas? ¿Cómo se pueden medir? Las evaluamos y las medimos para poder entender si que te hice 40 sesiones, 10 sesiones, 5 sesiones o una sesión, al final la puedo volver a medir, pero por métodos que sean probados y responsables. Y además para poder entender la posibilidad de cambio. No todas las personas cambian igual. Nosotros venimos predispuestos genéticamente y también aprendemos mucho lo que se llama carácter durante nuestra estancia en la Tierra, por ambientes y situaciones y contextos. Pero no todos tenemos las mismas posibilidades de cambio y necesitan entrenamientos diferenciados. La conclusión es, gestionar el lado humano de la transformación no es blando, tiene un altísimo impacto en los resultados de la organización y en los tuyos también como gestores, y las neurociencias tienen muchas herramientas
para poder entregarlas y gestionar sus proyectos con el cerebro en mente. Llego hasta acá, Carlos, con mi ponencia. Les quiero dar las neurogracias. Ahí están los contactos. Con mucho gusto, para las personas que todavía se quedaron con algo de neurofobia, me pueden contactar. Carlos, gracias. Me parece una iniciativa muy interesante, así que te dejo el foro nuevamente. Muchas gracias, Lucas. Excelente presentación. Ahí hay comentarios realmente de mucha gratitud. Excelente que dejes tus contactos para que puedan vincularse contigo. Había algunas preguntas también que nos acercaba Daniela. Daniela, cuéntanos si quedaron respondidas, si no también te invitamos a que puedas habilitar tu micrófono y hacerle una pregunta a Lucas para cerrar, o por supuesto a través del chat. Si quieres. Sí, totalmente, dice Daniela. Bueno, excelente, más que respondido. Y muchos comentarios de agradecimientos, Lucas, a los cuales me sumo. Realmente una presentación extraordinaria. Muchísimas gracias. Y nos deja mucha reflexión de cuánto hay que entrenar con nuestra mente a nuestro cerebro en estos procesos de cambio. Así que mucho para pensar. Muchas gracias, Lucas. Por favor, lideren con el cerebro en mente y está sumamente accesible, ya no es ningún paradigma. Te agradezco mucho, Carlos. Un abrazo y que le vaya muy bien Muchas hoy en día. gracias. Hasta luego. Muchas gracias, excelente. Bien, y vamos a continuar en esta cumbre de negocios. Ha pasado el doctor Lucas Kanga, experto en neurociencias,